¿Qué pasa, comandantes? Os voy a ser sincero, cuando anunciaron el set de las Tortugas Ninja, yo no tenía demasiado hype, cero. De hecho, entre el cansancio de productos y el movimiento raro de Wizards metiendo promos de las tortugas en los kits de presentación de Lorwyn, mi ilusión estaba más bien bajo tierra, porque seamos honestos, me parecía una mezcla un poco extraña y sentí que podía ser más marketing que otra cosa. Pero después de ver las cartas, después de analizar con calma, después de pensar en Commander y en el potencial real que tienen, mis ganas han subido, y bastante. La calidad de diseño me ha sorprendido. Hay cartas con identidad, hay cartas con potencia real, y hay algunas que creo que la gente está infravalorando muchísimo. Y como ya hice hace poco mi top 5 cartas de Lorwyn, siguiendo esta serie donde analizo qué cartas merece la pena pillar de cada set, hoy le toca el turno a las Tortugas Ninja. Así que vamos con las 5 cartas que deberías pillar del set de... Ya sea porque creo que van a tener juego en Commander, porque pueden escalar en popularidad o porque simplemente son demasiado buenas como para ignorarlas. Y ojo, porque en este top hay una carta que, si se confirma en mesa lo que promete en papel, puede convertirse en un auténtico problema. Así que ponte cómodo, afila las katanas y vamos a ver qué tortuga o qué carta se lleva la corona. La primera carta de nuestro top 5 es Ninja Pizza, un encantamiento muy curioso que creo que puede ser una bomba real en Commander. Ninja Pizza cuesta 2 genéricos y 1 verde y dice lo siguiente: las comidas que controlas tienen, la giras y sacrificas este artefacto para agregar un maná de cualquier color. Además, al principio de tu segunda fase principal creas una ficha de comida. Vale, ¿por qué es buena? Primero, convierte tus fichas de comida en tesoros, una forma de rampeo estable y versátil durante toda la partida. Normalmente, las comidas son artefactos que solo sirven para ganar vida, pero Ninja Pizza les da una segunda función extremadamente poderosa: añadir un maná de cualquier color. Y aquí está la parte interesante. Si combinas Ninja Pizza con Fabricante de la Academia, por ejemplo, la explosión de recursos puede ser brutal. Al principio de tu segunda fase principal, crearás una pista, una ficha de comida y un tesoro. Y como Ninja Pizza ya está en mesa, cada comida que generes también será un maná de cualquier color. Esto no solo te acelera el plan de juego, te da acceso constantemente a maná utilizable en momentos clave, lo cual puede abrir líneas de juego muy locas en Commander, donde cada turno importa. Hay incluso combinaciones donde puedes generar tesoros infinitos si tienes las piezas correctas, aunque esto depende de otros componentes. Ahora piensa en comandantes que ya giran alrededor de las fichas de comida. Igra, por ejemplo. Esta carta convierte toda tu mesa en comidas y además crece cuando se sacrifican. Otro buen ejemplo sería Rocco, chef de las calles. La capacidad de Rocco de crear comidas cada vez que un jugador juegue cartas desde el exilio hace que pueda llenar la mesa constantemente de este tipo de fichas. En resumen, Ninja Pizza es una pieza de aceleración estable y potencialmente explosiva en Commander. Su habilidad de convertir fichas de comida en maná es algo que no solemos ver en cartas así, y eso la hace especial. El potencial de esta carta es mucho más alto de lo que muchos piensan al verla por primera vez. La segunda carta de la que hablaremos es Donatello, maestro de dispositivos. Una carta que tiene un potencial enorme, tanto en mazos de ninjas como en mazos de artefactos. Donatello cuesta 2 genéricos y 1 azul, y viene con una habilidad que puede ser devastadora si la construyes bien. Tiene la habilidad de infiltración por 1 genérico y 1 azul. Luego, su texto dice: siempre que Donatello haga daño de combate a un jugador, creas una ficha que es una copia del artefacto objetivo que tú controlas. Esto significa algo muy interesante. Cada vez que conectas con Donatello, duplicas un artefacto que controles, y eso abre muchas puertas. Antes que nada, quiero destacar cómo funciona Infiltración, ya que mucha gente la confunde con ninjutsu. Infiltración te permite lanzar un hechizo por un coste alternativo durante el combate, usando como condición que tienes una criatura atacante sin bloquear. Esto significa que si tienes una criatura que no ha sido bloqueada, puedes devolverla a tu mano y pagar el coste de infiltración de una de tus cartas para jugarla. La parte importante es que estás lanzando la carta, no solo la pones en el campo de batalla. Esto quiere decir que puede ser contrarrestada. La principal diferencia con ninjutsu es que con este último no estás lanzando el hechizo,
sino que la carta entra directamente al campo de batalla, por eso no puede ser contrarrestada por contrahechizos normales. Una vez explicado esto, volvamos con Donatello. La habilidad de infiltración lo vuelve especialmente útil en Commander, donde encontrar la ventana para atacar puede ser complicado a veces. Lo que lo hace tan versátil es que puede encajar en diferentes estilos. Obviamente, si estás haciendo un mazo de ninjas, Donatello encaja perfecto. Puede entrar barato en combate y hacer la copia de algún artefacto clave justo cuando más lo necesitas. Pero es que Donatello no se limita solamente a ninjas. En un deck centrado en artefactos, puede duplicar cualquier artefacto que tengas. En early game, Donatello puede copiar aceleradores como Sol Ring o Medallón de Zafiro. Solo imagina poder duplicar ese Sol Ring tan pronto como conectes con alguien. Eso acelera la partida de forma brutal y te permite jugar tus cartas grandes más rápido que tus oponentes. Y en late game la cosa se vuelve aún más loca. Una vez que estás en la fase tardía de la partida, duplicar cartas poderosas puede cambiar partidas enteras. Donatello no es una carta que solo sirve en early o solo de late. Crece contigo. Y hablando de crecer, la siguiente carta del top va por ese camino. Sí, porque estamos hablando de High Score. Vale, y sí, otra carta verde en el top. No es favoritismo, lo juro. Este encantamiento cuesta 2 genéricos y 1 verde, y hace lo siguiente. Si fueras a colocar uno o más contadores +1/+1 sobre una criatura que tú controlas, en su lugar se colocan tantos contadores +1/+1/1. Al comienzo de tu paso final, roba una carta si controlas una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas en el campo de batalla. Vale, High Score es básicamente una carta tipo escamas endurecidas, pero esta tiene algo que me gusta mucho. Sí, hablo de ventaja de cartas. Esto significa que cada vez que pongamos contadores +1/+1 ponemos uno extra. Es como si todas nuestras criaturas llevaran un pequeño turbo instalado. Esto en mazos de proliferar, adaptar o evolucionar se convierte en una bola de nieve absurda. Y para mí la mejor parte es la segunda. Aquí es donde la carta pasa de buena a muy seria. Si tienes la criatura más grande, robas carta cada turno. Y siendo verde con contadores, eso no es difícil. De hecho, lo raro sería no cumplir la condición. ¿Por qué me parece mejor que otras cartas parecidas? Porque no solo potencia el crecimiento, te premia por dominar la mesa. No es solo hacer grande a algo, es convertir ese dominio en recursos. Y eso en Commander es clave. El que roba más cartas suele ganar más partidas. High Score no grita combo infinito, no dice ganas la partida, pero es de esas cartas que cuando la pruebas empiezas a ganar más de lo normal, y eso suele ser señal de carta peligrosa. Vale, ahora sí entramos en territorio peligroso. Técnica de Rafaelo es un instantáneo que cuesta 4 genéricos y 2 rojos, pero tiene truco, porque puedes lanzarlo por su coste de infiltración, por solo 2 genéricos y 1 rojo, y hace algo muy simple, pero poderoso. Cada jugador puede descartar su mano y robar 7 cartas. Sí, es una rueda por 3 manás a velocidad de instantáneo. Esto es lo que hace que esta carta pase de interesante a absolutamente seria. En Commander, las ruedas son históricamente cartas extremadamente explosivas, y aquí estamos hablando de hacerlo por 3 manás y a velocidad de instantáneo. Eso es una barbaridad. Algunos de los mazos donde más brilla son mazos agresivos donde te quedas sin gas fácilmente, mazos del cementerio donde descartar la mano no es un coste sino una ventaja, y obviamente en mazos de ruedas. El factor sorpresa de esta carta es algo que mucha gente puede llegar a subestimar. Las ruedas suelen ser conjuros, aquí no. Eso la hace muy especial e impredecible. Una rueda por 3 manás, instantáneo y en rojo, yo no sé si esto será staple inmediato, pero sí, sé que alguien va a usar muchísimo de esta carta. Y cuando una carta te permite decidir cuándo romper la partida, eso casi siempre es señal de poder real. Y terminamos este top con una carta que, si llevas tiempo jugando Commander, sabes que este tipo de cartas siempre es peligrosa. Hablo de la técnica de Splinter. Un conjuro carta de color, que cuesta 3 genéricos y 1 negro, pero como ya es tradición en este top, tiene infiltración por solo 1 genérico y 1 negro. Y el texto es tan simple como a la par de poderoso. Busca en tu biblioteca
una carta, ponla en tu mano y luego baraja tu deck. Sí, es un tutor. Commander es un formato de 100 cartas. Eso significa que solo tienes una copia de cada carta que no sea tierra básica, tu mazo es inconsistente por naturaleza y muchas veces necesitas una pieza concreta para cerrar la partida. Un tutor convierte tu mazo en una caja de herramientas. No robas lo que tocarías robar, lo eliges. No voy a nombrarlas, pero todos sabemos que hay tutores en negro que son absurdamente eficientes, y esta carta es claramente una versión más contenida, más moderna, más diseñada para no romper el formato. Pero aún así, un tutor por 2 manás, con infiltración, eso sí, es una eficiencia muy seria. Es lo suficientemente bueno como para entrar en muchos mazos negros. Al igual que la técnica de Rafael, esta carta es poderosa, es eficiente, pero no obstante tiene un pequeño coste para hacerlo funcionar. Infiltración. No es el tutor más roto de la historia, pero es una herramienta excelente, y en Commander tener acceso a la carta correcta en el momento correcto es lo que separa una partida buena de una partida ganada. Como ya he mencionado al inicio del vídeo, cuando empezó a anunciarse la expansión de las Tortugas Ninja, yo no tenía mucho hype, pero viendo cartas como una rueda instantánea por 3 manás, un tutor eficiente y herramientas tan versátiles como Donatello, la verdad que mis ganas han subido bastante, porque más allá de la estética, la calidad de diseño está ahí. Y estas han sido las 5 cartas de la expansión de que yo creo que deberías pillar, ya sea porque pueden tener juego real en Commander o porque simplemente tienen un techo muy alto. Ahora te lanzo la pregunta, ¿cuál crees que es la carta más fuerte del set? ¿Me he dejado alguna que te parezca una locura? Déjamelo en los comentarios, que los leo todos. Soy Moch Goblin y nos vemos en la próxima partida.